A ver, si pensamos en la espiritualidad de Japón, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Pues seguro que santuarios sintoístas, templos budistas, lo típico. Pero, y esto es lo interesante, bajo esa superficie tan conocida está pasando algo, un cambio demográfico que es fascinante y que la verdad muy poca gente conoce. Así que vamos a meternos de lleno en una de las historias más sorprendentes del Japón de hoy en día. Para empezar, vamos con una pregunta directa, una que seguramente rompe un poco los esquemas. En un país que asociamos con el sintoísmo, el budismo o incluso con un alto porcentaje de gente que no sigue ninguna religión, ¿qué fe está pegando más fuerte? Pues la respuesta, la verdad, es bastante sorprendente para muchos. No, no es una nueva rama del budismo ni una oleada de cristianismo. Es el Islam, una religión que, aunque sigue siendo muy minoritaria, está creciendo a un ritmo que de verdad merece que le prestemos atención. Venga, para entender bien la magnitud de esta historia, lo primero es mirar los números, porque las cifras que hay detrás de este crecimiento son de verdad muy llamativas. Mirad este gráfico, porque la tendencia es una pasada. Según varios estudios, la población musulmana casi se ha cuadruplicado en menos de 15 años. Pasamos de unos 110.000 en 2010 a 230.000 en 2020. Pero ojo, que el salto más reciente es el más increíble de todos. Hay investigaciones que apuntan a que la cifra podría llegar a los 420.000 para finales de 2024. O sea, estamos hablando de un crecimiento exponencial. Eso sí, es súper importante poner esto en contexto. A pesar de este crecimiento tan rápido, la comunidad musulmana todavía es menos del 1% de la población total de Japón, que es de más de 120 millones de personas. O sea, sigue siendo una minoría muy pequeña. Pero este es el ritmo de crecimiento lo que hace que esta historia sea tan relevante. Vale, la pregunta que nos hacemos todos al ver estas cifras es ¿y de dónde sale toda esta gente? ¿Este crecimiento se debe sobre todo a la inmigración? ¿O es que hay cada vez más japoneses que deciden convertirse al Islam? Y aquí es donde la cosa se pone un poco más compleja, porque las fuentes no se ponen del todo de acuerdo. Por un lado, el Pew Research Center confirma un crecimiento constante en la última década, pero por otro, un estudio de una universidad japonesa da cifras de crecimiento aún mayores y, lo que es más importante, calcula que hay más de 50.000 conversos japoneses. Y claro, esto abre todo un debate sobre cuál es el verdadero motor de este aumento. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues, como casi siempre, parece que es una mezcla de las dos cosas. Por un lado, está claro que Japón ha tenido que abrir un poco la mano con la inmigración por pura necesidad económica, y eso ha traído a muchos trabajadores de países de mayoría musulmana. Pero, por otro lado, gente como Shimayama Shigeru, de la mezquita Tokyo Kami, que es una de las más importantes, confirma que ven un goteo constante de japoneses que abrazan el Islam, así que ambos factores están sumando. Esto nos lleva a una cuestión mucho más de fondo. En la cultura japonesa, tradicionalmente, la religión es algo muy privado, muy personal. Y el Islam, con ese énfasis tan fuerte en la comunidad, en la oración pública, en una identidad más visible, pues podría parecer todo lo contrario. ¿Cómo se vive este encuentro? ¿Chocan estas dos visiones? Bueno, pues una de las perspectivas, citada en las fuentes, apunta a que sí, a que hay una fricción cultural. El profesor Komi Koyagi, de la Universidad de Tokio, dice que existe la percepción de que el Islam es una religión de mente muy estrecha. Y esta idea, claro, refleja una desconfianza que viene de lejos. Pero, ¿y aquí es donde la historia da un giro fascinante? Hay otra cara de la moneda. Jessica Aya Harn, que es una japonesa conversa al Islam, nos da una visión completamente distinta. Ella dice que, lejos de ser un choque, hay una conexión sorprendente entre los valores más profundos de la cultura japonesa y los principios del Islam. Vamos a explorar un poco más esta idea, la de la sinergia. ¿Qué valores compartidos pueden hacer que algunos japoneses encuentren en el Islam un camino espiritual que, en lugar de sentirse ajeno, resuene con su propia cultura? Pues estos puntos que menciona Jessica Aya Harn son la clave. Primero, la sinceridad, eso de hacer las cosas con total dedicación, poniendo el corazón en ello. Segundo, un sentido muy fuerte del deber y de la responsabilidad social. Y tercero, un concepto profundo de justicia moral que valora la honestidad y el sacrificio. Para algunos conversos, el Islam no se siente como una religión extranjera, sino como una forma diferente de expresar valores que ya consideran muy japoneses. Y esto no es solo una idea teórica, ¿eh? Instituciones como la Tokyo Kami están trabajando a tope para romper mitos. El hecho de que cientos de institutos y universidades organicen visitas guiadas cada año demuestra un esfuerzo muy consciente por abrir un diálogo y que la gente se entienda, luchando contra esos prejuicios que mencionaba el profesor Yagi. Pero bueno, no todo es tan sencillo. También hay desafíos muy reales, muy prácticos. Y quizá el más duro de todos tiene que ver con los ritos funerarios. Ahí es donde las dos culturas chocan de una manera muy directa y muy dolorosa.
Es que el conflicto es total. En Japón la cremación es la norma para prácticamente todo el mundo, un 99%. Pero para los musulmanes, la cremación está totalmente prohibida. Sus ritos exigen un entierro rápido, a poder ser en 24 horas, y esta diferencia crea una situación increíblemente complicada para la comunidad. Esta frase de Ryoko Sato, una musulmana japonesa, lo resume todo. Para los inmigrantes, repatriar un cuerpo es una opción carísima y muy dolorosa, pero existe. Pero para los conversos japoneses, como ella, la frase «vuelve a tu país» no tiene ningún sentido. Japón es su país. La pregunta que lanza es demoledora. ¿Qué hacen con sus seres queridos? La historia de la comunidad de Beppu es el ejemplo perfecto de esta odisea. Estuvieron más de 10 años buscando un lugar para enterrar a sus muertos y se encontrarán con la oposición de los vecinos por miedos como la posible contaminación del agua. Que hace poco les hayan asignado un terrenito es una gran victoria, pero demuestra lo largo y difícil que es el camino. Y el coste humano de todo esto es tremendo. Historias como la de ese padre que tuvo que conducir más de 1000 kilómetros con el cuerpo de su bebé son simplemente desgarradoras. Con solo unos 13 cementerios musulmanes en todo el país, las familias que están de duelo se enfrentan a una carga logística y emocional brutal, y justo en el peor momento de sus vidas. A pesar de todos estos retos, la creciente presencia musulmana, tanto de gente que vive allí como de turistas, está provocando cambios que se ven a simple vista en la sociedad japonesa. Vamos a ver cómo se está adaptando el país. La adaptación se nota mucho, sobre todo en el turismo. El propio gobierno está promoviendo el turismo halal, y eso ha hecho que cada vez haya más comida certificada y, muy importante, que se estén creando salas de oración en sitios clave como aeropuertos o centros comerciales. Son cambios que pueden parecer pequeños, pero que son muy significativos. Volvamos un momento al panorama general. Este gráfico nos recuerda que, con todo lo que hemos hablado, el Islam sigue formando parte de ese pequeño porcentaje de otras religiones. La sociedad japonesa sigue marcada por el budismo, el sintoísmo y, sobre todo, por una gran mayoría que no se identifica con ninguna religión. El crecimiento del Islam es tan llamativo precisamente porque se da en este contexto. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Japón se enfrenta a un reto demográfico gigantesco. En esta situación, la llegada de nuevas comunidades y el crecimiento de nuevas religiones, por pequeñas que sean, plantea preguntas clave sobre el futuro. ¿Cómo se van a integrar estas nuevas realidades en la identidad de una de las naciones más homogéneas del mundo? Es una historia que no ha hecho más que empezar a escribirse.